Actualizamos las noticias económicas con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, saludo para usted. Una vez más acá, Ángela. Y nos trae además una noticia importante. Empezamos en esta región, se conocieron ya los detalles sobre cómo Argentina piensa pagar la deuda con el FMI. Una noticia que se conoció hace pocos minutos con el ministro de Economía precisamente hablando, y él dijo que no se usará ni un solo dólar de las reservas de Argentina para pagar el vencimiento de hoy con el Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde saldrá entonces el dinero? Pues el vencimiento de hoy es por 2.700 millones de dólares y Massa dijo que por lo menos 1.000 de ellos saldrán de un préstamo que le hizo al Banco de Desarrollo Latinoamericano, conocido como CAF, y los 1.700 restantes saldrán del segundo tramo del swap de yuanes que Argentina tiene con el Banco Popular de China, que recordemos pues es uno de los países de la región que ha hecho negocios con este país asiático para pues tener su moneda local. El ministro aprovechó hoy para decir que el acuerdo con el FMI es probablemente la peor herencia del gobierno anterior, porque básicamente el dinero que prestó no se refleja ni en escuelas, ni en hospitales, ni para las familias, ni en ninguna mejora para las empresas del país, fueron palabras de Sergio Massa. Bueno, pero además es que es simpático, sin ser una experta de economía, es cerrar un hueco abriendo otro hueco. Precisamente economía básica que uno podría decir, bueno, presto aquí para pagar acá, eso es lo que pues está haciendo básicamente. Pues bien, se conoció entre tanto, Juan Pablo, el dato de la inflación en la zona euro. El dato de inflación, pero también el dato del PIB que nos muestra el crecimiento económico de los 20 países que comparten el euro como moneda. En el segundo trimestre de este año, la eurozona registró un crecimiento mayor de lo esperado y en las estimaciones de este lunes se muestra un crecimiento de un 0,3% entre abril y junio de este año en comparación con los 3 meses anteriores, y a lo largo del año el crecimiento fue del 0,6%. Ahora, de ese 0,3% que estamos hablando trimestral, es una décima mayor de lo que esperaban economistas encuestados por Reuters. Ahora, si revisamos el dato de inflación, también se dibujó un mejor panorama con una tasa anual del 5,3%, lo que supone una leve caída desde el 5,5% anual de junio, pero todavía lejos de su objetivo del 2%. Esta lectura también supone la más baja desde enero de 2022 y fue pues impulsada por una caída en los precios de la energía y una desaceleración en el costo de los alimentos, el alcohol, el tabaco y los bienes industriales no energéticos. Tenemos también noticias de economía y además de medio ambiente con el Reino Unido. El gobierno británico anunció hoy que permitirá nuevos proyectos de exploración de gas y petróleo en el Mar del Norte, esto en Escocia, con el objetivo de buscar la autosuficiencia en energía y no depender del suministro de otros países como Rusia. El anuncio generó polémica porque, según organizaciones medioambientales, el gobierno estaría contradiciendo su propia política en momentos que pues, los efectos del cambio climático son evidentes en Europa y lo hemos estado reportando. Vamos hasta Londres con Luisa Pulido, quien nos da más detalles. Desde Aberdeen, en Escocia, conocida como la capital petrolera del Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak anunció que esta nueva política creará al menos nuevos 20.000 puestos de trabajo en una región cuya economía depende en gran medida de la industria petrolera. Estas nuevas licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos empezarán a otorgarse a partir de este otoño. El gobierno insiste en que aún otorgando estas más de 100 licencias podrá cumplir con su compromiso internacional de reducir a cero las emisiones de carbono para el año 2050. Los ambientalistas cuestionaron esta medida, la llamaron hipócrita, equivocada y que crea muchos riesgos nuevos para el planeta, pero también las críticas llegaron del exministro conservador de Energía, Chris Sixsmore, quien dijo que esta es una decisión equivocada en el momento equivocado cuando el resto del mundo está experimentando olas de calor extremo. Recordemos que este exministro hace parte del partido de gobierno del que Rishi Sunak es el jefe. El gobierno también anunció hoy la financiación millonaria de 2 nuevos proyectos para la captura de carbono en la atmósfera que luego serán almacenadas en las profundidades del mar. Estas nuevas iniciativas empezarán a funcionar a partir del 2030 en Escocia y en el norte de Inglaterra. El primer ministro Rishi Sunak dijo además que aunque el gobierno cumpla con su compromiso de cero de emisiones para el 2050, el 25% de la energía que necesitará el Reino Unido provendrá de hidrocarburos. ¿Y la descarbonización? Pues bien, gracias, ¿no? Sí, por ahí está.
Vamos a seguir ahora con más noticias. Vamos a pasar al Líbano. Este ha sido uno de nuestros titulares de la jornada porque aumenta la incertidumbre en ese país respecto del Banco Central. Ángela, y precisamente la incertidumbre gira en torno a la salida del gobernador del Banco Central de Riad, que se llama Riad Salmeh. Pues él dijo que dejará el cargo este lunes en un momento en el que no se conoce todavía el sucesor designado, pero aunque se sabe el nombre de esta persona, tuvieron que buscar una respuesta rápida para el cargo de quien define la política monetaria del país. Y es que Salamé llevaba en el cargo ya 30 años, pese a tener investigaciones en Europa y Líbano por presunta malversación masiva de fondos públicos, por supuestamente haber acumulado un rico patrimonio inmobiliario y bancario. Muchos nacionales lo culpan de haber hecho colapsar la moneda y ser responsable de haber disparado la tasa de pobreza. Las pesquisas iniciaron hace 2 años puntualmente por los delitos de lavado de dinero, fraude, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Salamé es buscado en Francia y Alemania y la Interpol ha emitido una notificación roja para su arresto, pero en Líbano no extradita a sus nacionales. Lo más reciente es que en marzo de 2022 Francia, Alemania y Luxemburgo incautaron activos por valor de 135 millones de dólares en un movimiento vinculado a una investigación sobre la riqueza de Salamé, y en febrero en Líbano también acusó a Salamé de malversación de fondos, lavado de dinero y evasión de impuestos. Una fuente diplomática europea dijo a la agencia de noticias AFP que Salamé pronto será juzgado en París, pero estos cambios de cargo básicamente debilitan un poco la economía política. Por ahora solo sabemos que el primer vicegobernador, el señor Basim Mansouri, será quien asumirá a partir de mañana de manera interina. Así es. Vamos entonces ahora, Juan Pablo, a hablar de los indicadores. ¿Cómo está el panorama? Veamos entonces el panorama de América Latina, porque el viernes el cierre de las bolsas en esa región fue en su mayoría positivo. El Merval de Argentina fue el principal ganador y subió un 1,68%. Colombia fue el principal perdedor. El presidente Gustavo Petro dijo que se cumplirán los objetivos fiscales, pero se prevé que la carga de la deuda del gobierno aumente casi un 40% el próximo año. En Perú no se operó por las fiestas patrias del 28 y 29 de julio. Las bolsas en Asia cerraron hoy sus operaciones y el panorama es su mayoría positivo. Tokio, Shanghái y Hong Kong reportaron ganancias movidas por las decisiones sobre las tasas de interés del Banco Central de Japón. Pasamos a Europa, a 2 horas que cierren las bolsas en el viejo continente. París, Frankfurt y Londres registraban leves ganancias, ninguna cercana al 1%. Mientras tanto, Wall Street abre en positivo, tampoco ninguno reportando una ganancia mayor al 1%. Juan Pablo, muchas gracias a usted, sobre todo por esta actualización que nos trae de Argentina, y nos vemos mañana con más noticias. Mañana entonces aquí para hablar de economía. Mucho gusto.